Buenos días, en marco al curso de Derecho Civil 4, vamos a proceder a trabajar la semana número 16, que corresponde a las loterías y rifas, apuestas y juego y la transacción. De esa respectiva cuenta vamos a identificar nuestro objetivo en clase, y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las loterías y rifas, asimismo de las apuestas y juego, y lo relacionado a la transacción y los casos en que los mismos se pueden realizar. Loterías y rifas. La lotería y la rifa a que se refiere la legislación son juegos de azar y están prohibidos en normas penales. Sin embargo, la excepción de este tipo de acciones es legalizarlas y autorizarlas previamente ante las autoridades de gobierno, por lo cual se limitan los supuestos penales. En cuanto a las loterías y rifas, debemos de tomar en consideración que es el Ministerio de Gobernación el que oportunamente emite los acuerdos de aprobación de las mismas y les otorga ese ámbito de validez, pretendiendo o siendo la pretensión procesal de la legislación que todos los actos sean eminentemente legitimados y que no pretendan causar un agravio en las personas, específicamente por la extracción del dinero. De esta cuenta son actos eminentemente vinculantes, de los cuales definitivamente en marco a la legislación podemos determinar y podemos establecer este aspecto a través del cual tanto las loterías y las rifas van a estar representados en este caso por un billete o por un ticket o un vale, obviamente certificado y avalado, en el cual va a constituir el ámbito de la obligación, puesto que en las loterías puede ganarse o definitivamente puede perderse, pero tomemos en consideración que hay casos en los cuales cuando la rifa no se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo el evento de lotería, es necesario que el que tenga derecho al mismo pueda en este caso recuperar la cantidad pagada, y la única forma de acreditar esa recuperación de dinero es precisamente a través del billete de lotería o del documento que establezca su validez. De la misma manera es para el cobro de los respectivos premios y en este caso de los derechos que puedan generar de el mismo. De esa cuenta identificamos lo relacionado a las apuestas o juegos, y el contrato de juego existe cuando con fines de distracción o ganancia las partes se prometen una prestación bajo condiciones opuestas, y el de la apuesta cuando con fines de robustecer una afirmación las partes se comprometen recíprocamente ciertas prestaciones para el caso de no ser o ser verdad aquella afirmación. Este tipo de contratos se encuentran regulados en lo que para el efecto establece el Código Civil en los artículos del 2137 al 2150 del respectivo Decreto Ley 106. De esta cuenta, en cuanto al juego y la apuesta lícita, vamos a encontrar estas limitaciones que derivan y devienen a ser eminentemente importantes y vinculantes, específicamente para tomar en consideración el marco de su validez. Número 1, no hay acción para reclamar lo que se gana en un juego. Es decir, cuando yo gano en un juego de azar o en una apuesta, pues este es un ámbito de palabra, ¿verdad? Y no existe forma no existe procedimiento alguno que permita, en este caso la legislación, de que yo pueda cobrar lo ganado o obtenido a través de juegos y apuestas. Segundo, las deudas de juego no pueden compensarse, es decir, una deuda de juego no puede ser compensatoria de una obligación previamente contraída en marco a derecho civil o notarial o mercantil
mercantil o de cualquier índole. De esta cuenta, las deudas de juego definitivamente no pueden ser compensadas por otras obligaciones ni pedirse de ellas, en este caso, que se reconozca un título ejecutivo o un título de crédito que conlleve a la creación del mismo. De esa cuenta, si se firmó una obligación proveniente de juego o apuesta, la misma puede ser anulada toda vez que los beneficios que pueden obtenerse de los juegos y apuestas no son actos que puedan conllevar, en este caso, al cumplimiento de obligaciones a través del patrimonio personal, y menos aún a generar deudas u obligaciones que conlleven a la pérdida del patrimonio o acciones que puedan conllevar incluso creación de intereses, moras y demás, toda vez que la legislación se encuentra limitada por este tipo de acciones. En este caso, si hay bienes en común y estos se dividen por medio de la suerte, estos sí pueden ser válidos, ¿verdad? Tomando en consideración que es una forma de dividir los bienes de la cosa común. En ese respectivo orden de ideas vamos a identificar lo relacionado a la transacción. Y la transacción es el acuerdo de voluntades por el cual las partes, haciéndose mutuas concesiones, terminan una controversia presente o provienen una futura. Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es pues una de las formas de extinción de las obligaciones, y las cláusulas de transición son indivisibles. Quiere decir entonces que la transacción es una forma de resolver los negocios jurídicos, y definitivamente se pretende transar de ellos previo a que se lleve a cabo un proceso o cuando se ha instado el mismo, y lo que se pretende es resolver el mismo de una forma simple, sencilla, y que no conlleve en este caso al cumplimiento de posteriores obligaciones, toda vez que la pretensión es extinguir las mismas a través de la transacción. Los elementos esenciales de este tipo de transacciones son los siguientes. Primero es el presupuesto, y es que debe de existir una relación jurídica controvertida previamente constituida entre los interesados, consistente en la disputa o incertidumbre sobre la pertenencia, contenido o extensión de un determinado derecho patrimonial. Fin, la voluntad de poner el término al conflicto planteado en base a la actuación privada de las partes que impide la iniciación o el desarrollo del proceso judicial. Y el medio es definitivamente la promesa de un sacrificio recíproco, por lo que ambos interesados sufren una pérdida patrimonial que puede ser igual, equivalente o de valor distinto. Las características de la transacción son las siguientes. Debe de ser consensual, puesto que debe de existir un consentimiento de las partes para poder llegar a un acuerdo. Es oneroso porque definitivamente va a conllevar al pago de obligaciones, y ya sea obviamente perdiendo determinados derechos, pero limitando las obligaciones que recíprocamente pueden existir o de una parte frente a otra. Bilaterales, porque es necesario en este caso que ambas partes estén de acuerdo en la celebración del negocio jurídico. Es un negocio jurídico principal porque no depende de otro para su validez, y es traslativo de dominio porque definitivamente se traslada la obligación. Los elementos personales son en este caso las personas que realizan el ámbito de la transacción,
Los elementos reales son la cosa o el bien que se ha transado y el elemento formal. La legislación a bien no establece una forma, pero puede hacerse de dos maneras. Definitivamente, si es en un ámbito judicial, pues puede ser en acta levantada de juez. Si es extrajudicial, la misma puede constar en documento privado, pero es esencial que de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil puede ejecutarse el proceso de una vía más simple cuando la transacción se celebra en escritura pública. Por lo tanto, la idoneidad de la resolución del conflicto en cuanto a transacción extrajudicial, pues desde mi punto de vista lo considero pertinente enmarcarlo a una escritura pública. Esto no quiere decir de que sea la forma que la ley exige, puesto que la ley no exige una forma en especial, pero estamos pretendiendo que en caso de incumplimiento, definitivamente la escritura pública hace eficaz la negociación o la transacción a la cual han llegado las partes y con lo cual se pretende la terminación del conflicto. Las modalidades son de conformidad con lo que establece la legislación, pueden ser judiciales o extrajudiciales. Cuando son judiciales son ante juez competente y definitivamente cuando son extrajudiciales ante autoridad, en este caso que podríamos denominar ante notario o en forma particular. La transacción puede ser total sobre las pretensiones y parcial sobre los aspectos particulares o elementos particulares de la negociación. Prohibiciones, definitivamente se encuentran las prohibiciones contenidas en el artículo 2158 del Código Civil y dentro de las cuales nos establece los límites de la transacción, específicamente en qué actos y negocios yo no puedo realizar transacción alguna. Al haber concluido con la presente clase, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. ¿Cuál es el título ejecutivo con el cual se puede reclamar el pago de lo ganado en la lotería o rifa? 2. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar lo que se gane en apuestas o juegos? 3. ¿Qué requisitos se debe cumplir para transigir sobre bienes de menores incapaces o ausentes? Muchísimas gracias por su atención. Tengan un buen día.